Vamos a crear una función personalizada dentro de Excel utilizando para ello una programación de macros. Bueno, pues vamos a indicarlo aquí. Lo que vamos a hacer es una función personalizada. Vamos a darle un poquito de zoom y vamos a poner un ejemplo donde vamos a calcular el área de un triángulo. Vamos a indicar la base, la altura y vamos a calcular la superficie. Vamos a poner unas cuantas bases y alturas. Alguna con decimales. De tal forma que luego podamos aplicar la función sin más problemas. Bueno, pues esta será nuestra tabla. Y esto se podría hacer con fórmula perfectamente en este caso, porque es un caso sencillo, pero como vamos a aprender a programarlo, lo que vamos a crear es una función que me permita calcular esto en base a dos argumentos, la base y la altura. Para ello nos vamos al editor de Visual Basic, estamos en el libro 1, introducimos un módulo, le decimos insertar módulo, y aquí las macros hasta ahora se hacían con sub, pero ahora se hacen con la palabra función en inglés, con function. Esto se puede hacer o bien tecleándolo, o bien también le podemos decir insertar procedimiento, elegir que es una función y aquí el nombre de la función. Vamos a poner área triángulo todo junto y vamos a darle a aceptar. Y él nos abre con función, el nombre de la función y aquí los argumentos que van a ser la base, coma y la altura. El separador de argumentos aquí es la coma, aunque luego si lo hacemos en la hoja de cálculo y nuestro separador de argumentos, por ejemplo en español es habitual que sea el punto y coma, pues utilizaremos punto y coma. He añadido aquí la palabra público, public, que lo que indica es que esta función se puede ver desde la hoja o desde cualquier otro módulo que llame a esta función. Si no se pone nada, se sobreentiende que la función también es de tipo público. El otro caso es que sea privada. Si es privada, esa función no aparecerá en nuestro listado de funciones disponibles y además solo la podríamos llamar desde macros que estén en el propio módulo en el que se encuentra la función. Bueno, lo habitual es que sea una función de tipo público. Y aquí viene la función. Hay que decir a qué es igual el área del triángulo. Vamos a escribirlo en minúsculas. Área triángulo. Lo voy a hacer en minúsculas para que veamos que al validar luego él pone las mayúsculas tal como las hemos puesto nosotros. Y aquí hay que decir la fórmula. La fórmula es base por altura dividido entre 2. Y así se calcula. En cuanto baje con el cursor 1 hacia abajo, vamos a ver que va a poner la A mayúscula, la T mayúscula, la B de base mayúscula y la A de altura mayúscula. Y además vamos a meter aquí, al lado del igual, unos espacios. Eso quiere decir que, al reconocer las mayúsculas, sabe identificar perfectamente las variables que he utilizado. Y este es un buen truco, porque si yo me hubiera equivocado y en lugar de poner base hubiera escrito mal y hubiera escrito otra palabra, vería que esa palabra no cambia la primera A mayúscula. Por lo tanto, ya me alerta de que me he equivocado. Muy bien, pues ya está hecha la función, no hay más. Vamos a probar a ver si funciona. Nos venimos aquí y vamos al asistente de funciones y dentro de las categorías que hay una categoría por aquí abajo que es la de definida por el usuario. Y aquí se encuentran una serie de funciones y entre ellas se tiene que encontrar la nuestra. Y efectivamente, área triángulo, aquí está. Pulsamos aceptar.
Elegimos la base, que en este caso es 100, la altura, que es 200, ya vemos el resultado, que lo está haciendo bien, pulsamos aceptar y ha calculado la superficie. Si la fórmula la copiamos hacia abajo, o bien arrastrando, o bien con doble clic, se extenderá al resto de la tabla. Pulsamos doble clic y se extiende. Y así vemos que efectivamente está calculando bien la superficie de un triángulo. Esa función, como hemos visto, está disponible en la hoja, pero también puedo llamarla desde una macro. Vamos a ir con Alt F11 al editor y aquí vamos a crear una macro que me permita ejecutar la función. Vamos a quitar aquí esa línea, vamos a poner aquí otra, ponemos sub y esta macro la vamos a ejecutar, la vamos a llamar, por ejemplo, calcular. Pulsamos intro y ahora simplemente lo que voy a hacer es pedir que el usuario me diga una base y una altura y va a calcular el área. Vamos a introducir aquí con dim la base, es de tipo doble precisión, la altura, para que veamos que no hace falta que se llame exactamente igual, vamos a llamarla alto. También es de doble precisión y lo que vamos a hacer es calcular aquí la superficie y por lo tanto voy a necesitar otra, de tal forma que superficie es igual, y aquí en lugar de calcularlo lo que voy a hacer es llamar a la función que lo calcula. Llamo área triángulo, lo pongo todo en minúsculas para ver que luego al validar lo pone bien, y aquí pongo base, alto, porque lo que importa es el orden de las variables, no su nombre. Por eso, en lugar de altura, le he llamado alto. Pulso Enter y efectivamente veo que aquí he puesto una mayúscula en área y otra aquí en triángulo. Y ahora vamos a devolver. Esto es mediante MSGBox, que lo que hace es generar una ventana emergente. Voy a calcular la superficie del triángulo. Es, ahí dejo un espacio, cierro comillas, ampersand, y aquí llamo a la variable superficie. Cierro. Obsérvese que aquí la palabra superficie está dentro de las comillas y por lo tanto es texto. Pero aquí la palabra superficie hace referencia a la variable. Como la variable la ha puesto la primera con mayúscula, al validar esta se tiene que poner con mayúscula. Y así ha sido. Luego se supone que está todo bien y vamos a ejecutar. Si ejecutamos calcular desde aquí mismo, nos dice que la superficie del triángulo es 0. Esto es porque no he dado la base y la altura. Tengo que calcular aquí o tengo que dar los valores. Base, vamos a poner que sea 50 y altura, alto, va a ser 25. Y lo que estoy haciendo es poner los datos de esta segunda fila, me tiene que dar 625. Ejecuto a ver si es verdad. Y efectivamente la superficie del triángulo es 625. Ya está bien hecho. Por lo tanto, ¿qué hemos visto? Que desde una macro sub puedo llamar a una función. ¿Y cómo la llamo? Pues poniendo el nombre de la función y poniendo en el orden adecuado los argumentos separados por coma. Esos argumentos o bien son variables que contienen un valor o bien podría haber puesto directamente el valor.